Entonces, teniendo por claro que podemos forjar una distinción conceptual entre salidas alternas versus salidas alternativas, en donde no existe necesariamente una oposición, sino más bien un episodio de procesamiento en el entendido de que las salidas alterativas pues son más de orden social. Cuando digo autocompositivas no quiere decir necesariamente que evoquen una especie de vulgarización de la ley del talión, sino más bien son mecanismos de solución pragmática, praxeológica de los problemas jurídicos que realiza una sociedad cuyos alcances pues creería que no han sido medidos y que pueden llegar a ser sorprendentemente útiles y pasibles de sustituir, en algunos casos, la verdad sea dicha, la administración de justicia en el sentido ortodoxo. De tal manera que, pues, este es un campo de estudio realmente importante para la semiótica del derecho, particularmente el derecho penal, que se encarga precisamente de establecer cuáles son los ritmos, cuáles son los procesos de constitución, de circulación, de ese sentido que llamamos justicia penal. Entonces, eh, bajo esa, bajo ese entendido, conviene hacer algunas precisiones acerca de cuál es la naturaleza de las salidas alternas. Estoy desde luego englobando todas las salidas alternas, los acuerdos, los preacuerdos, los allanamientos, pues hacen parte de ellas, quizás sean lo más visible y lo más recurrido en las formas de enjuiciamiento acusatorio adversativas, pero no son las únicas. Más o menos calculamos que no hay menos de 10 mecanismos de salidas alternas totalmente paralelos, algunos provenientes desde momentos originales de consolidación del procedimiento penal, otros ya un poco más elaborados en el entendido de que son más recientes, más no quiere decir que sean mejores ni peores, sino sencillamente más cercanos en cuanto a los ritmos que ha tenido la teoría general del proceso. Entonces, centrándome en lo que tiene que ver con la naturaleza, pues, y acudiendo desde luego a un modelo teórico estándar, y por ello quiero entender lo que ha sido el discurso de respaldo para la producción científica y la consolidación de los modelos procesales, los esquemas, los enfoques procesales. Podría decir que las salidas alternas en sus diversas manifestaciones son fundamentalmente actos jurídicos. Es decir, en la fenomenología del derecho podríamos hacer la asociación de las salidas alternas a actos jurídicos. Desde luego, la teoría del acto jurídico pues no se agota obviamente en el contrato. Puede que sea el fundamento a partir del cual se realizan las distintas proyecciones que puede tener, pero no se agota en el contrato. Existen los actos lícitos, existen los actos ilícitos, unos y otros jurídicos para producir tal o cual tipo de efecto. Precisamente, en una especie de escatología del derecho, si buscamos en un punto de máxima abstracción, qué puede ser o qué podría darle fundamento a las salidas alternas en cualquiera de sus manifestaciones, hallamos que la teoría del acto jurídico se presta perfectamente para ello. Ahora, en tanto acto jurídico, pues tiene una serie de condiciones, condiciones tanto formales como condiciones de fondo. Normalmente se ha entendido que el acto jurídico pues es una manifestación de voluntad, en tanto tal pues se requiere de unos condicionantes en cuanto a la capacidad, en cuanto al consentimiento, en cuanto al objeto, la causa y lo que en derecho civil ha sido tradicionalmente reconocido como formalidades sustanciales. Desde este punto de vista, las distintas salidas alternas que existen están sujetas precisamente a que la persona del procesado no se puede perder de vista a propósito que la voluntad del procesado en materia de salidas alternas, por lo menos
en la regulación de la Ley 906 del año 2004, implica que para estos efectos prevalece la voluntad del procesado por sobre las manifestaciones que pueda hacer la defensa técnica. Es decir, si en un momento dado el procesado opta por una salida alterna, cosa que no es recomendada por su defensor técnico, desde el punto de vista del Estado, se debe acoger la postura del procesado. Eh, por supuesto, vienen posteriormente los controles de legalidad que pueden implicar, perdón, el control judicial que puede implicar de una u otra manera el señalamiento en el entendido de violaciones a principios o garantías fundamentales, pero eh, mientras eso no suceda, pues digamos que no hay una razón para que no prevalezca la voluntad del procesado. Lo cierto es una cosa, en tanto acto jurídico, cualquiera de las salidas alternas reclama que la persona del procesado tenga capacidad para consolidar, para propiciar y para perfeccionar el acto jurídico de las salidas alternas. Algunas salidas de estas están contempladas para que las pueda practicar cualquier persona, los allanamientos, por ejemplo, pero hay otras salidas alternas que están limitadas, por ejemplo, en términos de negociaciones en lo que tiene que ver con menores procesados. Al fin y al cabo, pues, desde el punto de vista de la capacidad jurídica, en la teoría ortodoxa de la capacidad, no son necesariamente capaces. Hay que tener en cuenta, como he sido reiterativo, que con el advenimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues esto toca reevaluarlo. Ya en la legislación del año 2019 de Colombia, pues prácticamente se elimina la condición de la persona incapaz o de la otrora persona no capaz para la realización de actos jurídicos. Con todas las proyecciones que esto pueda tener en relación con la inimputabilidad, pues a mi juicio, como me lo han escuchado reiteradamente, la institución de la inimputabilidad desaparece con ocasión de la convención, a mi modo de ver, pero podría decir que más sólidamente con ocasión de el desarrollo legislativo interno que ha tenido la misma convención. Lo cierto es que, pues, es bien que puede entenderse que el concepto de incapacidad civil y de inimputabilidad penal coinciden, por lo menos en sus fuentes. eh, Tenemos que tener presente que las dos aparecen impactadas por la convención y que no y que esto tiene repercusiones necesariamente sobre las posibilidades del ejercicio de las salidas alternas. Entonces, lo que quiero recabar en este momento es que para poder acudir a una salida alterna la persona tiene que ser capaz en términos procesales. Esto implica que naturalmente no existan condicionamientos, no existan limitaciones que impidan a una persona particularmente acudir a la vía de las salidas alternas. Eh, También hay que tener en cuenta otras cosas, que hay algunas otras personas que están habilitadas de manera, podría decir que extensional para poder ejercer salidas alternas en representación de otras personas. Por ejemplo, las investigaciones que hemos adelantado en relación con los procesos penales contra menores y adolescentes, hallamos que en desarrollo de la Convención sobre los Derechos del Niño, de las reglas de Beijing, entre otras, surge que es obligatorio acudir previamente al principio de oportunidad y solo en los eventos en que no funciona se debe procesar normalmente. Esto significaría que el recurso al principio de oportunidad habilitaría a otras personas, como por ejemplo los representantes legales, obviamente, pero también los defensores de familia, y quizás incluso hasta el Ministerio Público, cosa que no está detenidamente contemplada en la legislación colombiana, pero que por un desarrollo directo de la Convención de las reglas internacionales en líneas generales en relación con el procesamiento penal de menores, lo podríamos sin mayor dificultad inferir.